Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el cuarto programa de Conciencia de Mujer, un programa dedicado a mujeres científicas de antes y de ahora. Hola chicas, Hola. las saludo y recordamos nuestros nombres: Carolina Rodríguez Castro, Connie Ranieri, Buenas. Mariela Borgia y quien les habla, Ana Julia González. Antes de meternos con el programa, queríamos recordar que este programa estaba programado, valga la redundancia, para el jueves pasado, pero decidimos suspenderlo por el paro nacional docente. Este paro se dio en el marco del conflicto docente que lleva larga data en Chubut, donde, los docentes de Chubut están cobrando su salario en cuotas. Hay un paro prolongado hace mucho tiempo, hay un montón de cosas metidas entre esto. La mafia de los petroleros es un grupo de choque que trata de impedir los cortes que se están llevando a cabo en el marco del reclamo, y por este motivo se dio el paro. Y además recuerdan ustedes que fallecieron 2 docentes volviendo de un corte de ruta, así que bueno, todas nosotras decidimos que adherirnos al paro y suspender el programa. Pero bueno, como todo sigue, el show sigue, nosotras seguimos, acá estamos. Y antes de empezar con el programa, también queremos agradecer al Centro de Estudiantes del Profesorado y la Licenciatura en Ciencias Biológicas, que hace un par de semanas realizó unas jornadas con perspectiva de género, en donde todas sus disertantes fueron mujeres, y a nosotras nos dieron el espacio para poder hablar de nuestro programa, para contar la problemática de género en las ciencias, como la vemos nosotros. Así que les agradecemos a todos y todas los integrantes del Centro de Estudiantes por darnos este espacio tan importante. Y volviendo un poquito a cosas que ya hablamos en nuestro programa y parte de la charla que dimos en esas jornadas, que nos gustaba, cuando hablamos de perspectiva de género, conflictos de género, nosotras creemos que es importante siempre aportar datos a esto, porque si no queda en la percepción de cada persona si hay diferencias o no entre mujeres y hombres, en este caso nosotras hablando del ámbito científico. Bueno, y hablando de esto, resumiéndoles un poco, nosotras presentamos datos en donde, por lo menos en Argentina, se ve que la participación de las mujeres en ciencia, en los primeros estratos de la ciencia, en los niveles más bajos o iniciales, la participación de mujeres es muy amplia, es mucho mayor que los hombres. Pero a medida que vamos subiendo en la pirámide, en la escala jerárquica, esto no es así. El nivel de participación de mujeres baja muchísimo. Y bueno, y recordábamos esto porque esta semana, o la semana pasada, si me corrigen, hubo una nota muy interesante en página 12. Si bien nosotras no damos noticias, pero bueno, esta nos pareció relevante, que salió un comunicado de más de 800 mujeres científicas, entre ellas las más conocidas o las más renombradas, como Dora Barrancos o Rita Segato, en donde repudiaban los premios del patriarcado, como lo llamaron ellas. El ex Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva todos los años da un premio que se llama JUSEI, que es un galardón a la actividad científica. Bueno, este año, este premio, que se dan 9, ¿no es cierto? 9 premios, 8 fueron recibidos por varones y 1 solo por mujeres. Entonces nosotros vemos que hay una vinculación entre lo que decíamos de que no podemos alcanzar a los estratos más altos en la investigación científica y no recibimos premios, ¿no es cierto? Entonces nos parecía muy interesante mencionarlo y recomendarlo, que lo pueden leer en la página web de Página 12. Y sin más, nos vamos a meter en el programa. Hoy tenemos una invitada de lujo, Patricia Digilio. Ella
Es nuestra primera invitada que no pertenece que no es bióloga, básicamente. Es otra cosa, ya nos va a contar qué es. Es nuestra primera invitada no bióloga. Y después Connie nos va a hablar de la que en la historia puede ser considerada la primera mujer científica, que fue Hipatia. Exactamente. Y Caro, hoy Caro nos va a hablar de, podemos resumirlo diciendo lo femenino expulsado de la ciencia. Efectivamente. Así que nos metemos de lleno y vamos con vos, Connie. Vamos. Bueno, vamos a hablar de Hipatia hoy. ¿Qué significa Hipatia? Esto que busqué, la más grande. ¿Qué nombre, no? ¿Le pusieron? Vamos a hablar de esta famosa astrónoma, matemática y filósofa de la antigüedad. Para eso les invito a viajar al pasado, a casi 2000 años atrás, a la ciudad de Alejandría, de Egipto, al norte de África. Una ciudad que durante 600 años fue capital del Imperio Romano y fue reconocida, entre otras cosas, por su arquitectura. Recordarán el famoso faro, el museo, que también estuve buscando, es una institución dedicada a las musas, y de ahí su nombre. Me encanta. Este museo tenía 14.000 estudiantes, el volumen de gente, ¿no? Y por su famosa biblioteca, que recopilaba alrededor de 900.000 textos. Pero en esta época que vamos a hablar ahora, la ciudad era muy distinta. Ya no estaba en ese esplendor de antes. Si bien no se sabe la fecha exacta en que Hipatia nació, se sabe que fue la fecha que murió, el 8 de marzo del 416. 8 de marzo también me resonó. Qué fecha importante, ¿no? Como se calcula que vivió entre 45 y 65 años, debe haber nacido entonces entre el 350 y 370. Ella fue hija del filósofo Teón, quien la educó para convertirla en un ser humano perfecto, en una época en que las mujeres no eran consideradas seres humanos como los hombres. Teón fue el último director del Museo de Alejandría. Recordemos que para esta época la Biblioteca de Alejandría ya no existía porque había sido quemada 100 años atrás. Ella recibió una educación extraordinaria para la época. Estudió en el Museo de Alejandría y viajó a Roma y Atenas, que eran los centros de saber de esa época. Al volver a Alejandría, ella daba clases privadas en su casa y daba conferencias públicas. Ella consiguió puestos reservados para hombres, por ejemplo, de profesora o de directora de la biblioteca. Sus clases atraían a estudiantes de todo el mundo y aceptaba a discípulos de todas las creencias. Esto fomentaba la tolerancia entre todas las religiones que en esa época todavía existían. Su sabiduría superó con creces a los pensadores de su tiempo. Eso la convirtió en un ser poderoso en esa época. Me refiero a poderoso en cuanto a dominaba el saber, y le decían como el oráculo de Alejandría de ella. Todo el mundo acudía a ella para preguntarle cosas o solo para aprender, que no es menor. Esto de dar clases no era bien visto para la época, ya que el rol de la mujer debía ser permanecer en la casa, realizar tareas domésticas y maternales, y no se le estaba permitido tener acceso al conocimiento. Ella tuvo la suerte que su padre le permitiera estudiar y tener acceso a documentos que habían pertenecido tanto a la biblioteca como al Museo de Alejandría. Ella se encargó entonces de reunir el conocimiento en un solo lugar, una suerte de cátedra única que no importaba qué religión tenías o de dónde venías para estudiar, ella te aceptaba. La idea de reunir este conocimiento en un solo lugar era para preservarlo y transmitirlo a las generaciones venideras. Pero este lugar no dependía de la iglesia en una época en que la iglesia estaba empezando a ascender. Además de dar clases, ella fue inventora. Se interesó en la mecánica e inventó modelos de astrolabios que sirven para calcular la posición del Sol, estrellas y planetas, y confeccionó un planiferio. Construyó un hidrómetro para medir el peso de los líquidos, un higroscopio para detectar la presencia de aguas ocultas en el terreno, un aerómetro para medir la densidad de los líquidos. Pero lamentablemente estos trabajos se perdieron, no quedaron registros. Solo quedaron documentados en cartas que ella le enviaba a sus discípulos, en especial a Sinesio de Cirene,
que era su discípulo más querido o con quien tenía mejor relación, que él se encargó de transcribir estas cartas y estos textos y que hoy en día perduren, que haya quedado un registro, ¿no? Ella publicó comentarios sobre obras de notables matemáticos y astrónomos, que tenían un excelente nivel, cosa que la mayoría pensaba que no los había escrito ella, porque al ser mujer, ¿cómo podían tener semejante nivel, no? Y esto permitió que se preservaran estos textos. Repito, como se estaban quemando muchos libros, al hacer comentarios, por ahí el original se quemó, pero quedaron estos textos, entonces fue una forma de que transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento. Pero lo que más le gustaba a ella era la filosofía. Como miembro de la escuela neoplatónica, consideraba que el estudio de la matemática, la astronomía y la geometría eran un camino para llegar a las respuestas sobre las grandes cuestiones. Que la sabiduría, o estado de gracia, se alcanzaba por un viaje a través de los conocimientos. Pero para alcanzarlo había que realizar un gran esfuerzo de estudio, pero también de perfección ética. Por lo tanto, Hipatia se mantuvo casta y llevó una vida austera. Casi todas las fuentes que leí, todos los libros y películas, etc., hacían referencia a su belleza, que era hermosa. La plantean siempre joven, aunque más o menos, 45 o 65 años, sí, decimos que es joven. Pero bueno, hacían referencia a su belleza y que tuvo un montón de pretendientes. Pero ella decidió permanecer soltera. Su sabiduría, su castidad y su modestia al vestir hicieron que ganara el respeto de la gente. Como si el respeto pasara por la forma en que uno se viste, ¿no? Dependiendo en qué época. Claro. Ella no era cristiana en una época en que esta religión comenzaba a tener un poder absoluto y total. Por lo tanto, la consideraban hereje. Alejandría era una ciudad violenta, en este momento se encontraba dividida entre sus dos gobernantes, el político, que se llamaba Orestes, el prefecto Orestes, que era delegado del emperador, y el otro era el religioso, el obispo y patriarca Cirilo. Y estos dos estaban enemistados, archienemigos, disputa terrible. De hecho, Orestes casi muere, pero imagínense esta época, ¿no? Muy convulsionada. Entonces, el hecho de ser mujer muy influyente, como habíamos dicho, poderosa, pagana, libre pensadora, que defendía la razón y la tolerancia, en una época que no había ni una ni otra. Sumado que tenía buena relación con Orestes, con el líder político, por lo tanto, archienemigo de Cirilo. Todo esto le dio al obispo Cirilo la excusa de ordenar asesinarla, ya que él, Cirilo, era conocido por perseguir a infieles o herejes con su brazo ejecutor, que eran unos monjes del desierto de Nitria. Yo los veo como una Gestapo que asesinaba a toda persona que no era cristiana. Finalmente a Hipatia la interceptan cuando volvía a su casa, la torturan, la descuartizaron y la quemaron y exhibieron sus restos. Los culpables de este femicidio nunca fueron castigados, diría todo lo contrario. Ni siquiera fueron identificados debido a sobornos que llegaron hasta el emperador. Es más, el patriarca Cirilo fue aclamado por haber destruido los últimos restos de idolatría en la ciudad. Y años más tarde lo canonizaron. Eso significa, lo consideraron santo. Muchos años más tarde, el Papa León XIII lo declaró doctor de la Iglesia Universal. Y en 2007, o sea, fíjense cómo llegó hasta nuestros días de repente esto, el Papa Benedicto XVI siguió reconociéndolo por sus proezas en defensa de la fe. Tras la muerte de Hipatia, ella fue censurada, repudiada y olvidada, y sus discípulos huyeron, se dispersaron, y el conocimiento quedó entonces en manos de la Iglesia Católica. Este crimen significó el fin de muchas cosas: el fin del paganismo, de la tolerancia y la coexistencia pacífica entre las religiones, el fin de una ciudad del saber y centro del conocimiento,
Pero desafortunadamente no fue el fin de la violencia. Este crimen se convirtió en un símbolo de destrucción del pensamiento clásico, el fin de la ciencia antigua, si se puede decir, y el avance del oscurantismo medieval. Curiosamente, la aspiración vital de Hipatia no era distinta de la que tenían los cristianos que la asesinaron, que era alcanzar esa especie de estado de gracia. La diferencia estaba en la forma de alcanzarlo. La forma que tenía ella era tras el cultivo del conocimiento, mientras quienes la mataron fue por medio de la fe. Durante más de 1000 años no se conoció otra científica en la historia. Esto me hace pensar, ¿cuántas mujeres pasaron por esto en la historia? ¿Cuántas veces se repitió esto en la historia para las mujeres? ¿Y qué actual parece esto, lamentablemente, no? Sí, ¿no? Hasta el día de hoy siguen viéndose cosas bastante similares. Por suerte, bueno, ya no nos descuartizan, así que de esas zafamos, pero bueno. Bueno, a raíz de trabajar a esta mujer tan lejana en la historia, está bueno también revisar un poco cómo fue considerada la mujer a lo largo de la historia como objeto de estudio, ¿no? Por la ciencia y la filosofía. O sea, todos sabemos que la ciencia y la filosofía tuvieron distintas etapas a lo largo de la historia y en particular tanto la ciencia como la filosofía se ocuparon a lo largo de la historia de dar versiones o descripciones de la supuesta naturaleza femenina. Y bueno, revisando esas descripciones se puede ver que, por lo general, tienden a ubicar a la naturaleza femenina en lugares jerárquicamente inferiores al varón, ¿no? Bueno, estos argumentos suelen variar, pero siempre consisten más o menos en sostener que solo existen dos sexos, primero, que son valores binarios y que tienen que ver con los varones y las mujeres. Por otro lado, señalar diferencias biológicas y psicológicas naturales e inevitables entre los hombres y las mujeres. Otra cosa clave es jerarquizar esas diferencias de modo tal que las características femeninas son siempre inferiores a las masculinas y justificar en esa inferioridad supuesta biológica el estatus social de las mujeres. Bueno, estas ideas que se formaron de la mujer como objeto de ciencia hacen que, dentro de este paradigma sexual binario, impidan que se la considere sujeto legítimo de ciencia, o sea, la mujer como generadora de conocimiento, ¿no? Es una piedra, un palo en la rueda de la mujer como sujeto generador de conocimiento. Y siempre se tiende a recluir al ámbito privado, al rol de la mujer, y nunca en el ámbito público, tanto en generar conocimiento como en hacer política, en todo el ámbito, todo lo que está relacionado con la toma de decisiones y con el poder, al fin de cuentas, ¿no? Pero bueno, revisemos un poco en la historia antigua, sobre todo, ¿no? Ya que estábamos hablando de Hipatia, cuáles eran esas descripciones de la supuesta naturaleza femenina y en qué cosmologías estaban enmarcados, ¿no? Bueno, arrancando por Platón. En el mundo antiguo, Platón consideraba que el alma se encuentra dividida en tres partes, ¿ok? Por un lado, la razón, alojada en la cabeza, después las emociones superiores, alojadas en el pecho, y los apetitos y deseos bajos, alojados por el vientre. Claro. Y bueno, él aparte otorgaba una jerarquía natural de tipo vertical, ¿sí? O sea, lo más alto es lo superior y mejor, y lo más bajo es inferior. Entonces, por una obviedad, decir que la razón domina por sobre las emociones superiores y los apetitos y deseos bajos. Dentro de esa escala, bueno, el útero vendría a quedar bastante abajo en la jerarquía, entonces es muy difícil, esto, ¿no? Es parte de su pensamiento, es muy difícil que las mujeres sean racionales, ¿sí? Porque ellas están determinadas por su matriz, que es como un ser viviente poseído por el deseo de hacer niños, ¿sí? O sea, estamos dominadas por las emociones y la razón se nos estaría viendo obstruida un poquito. Histéricas. Gracias, Platón. Gracias por tantas otras cosas geniales que pensaste.
En el caso de Aristóteles, también tenía una teoría similar, en la cual partía el alma en tres, ¿no? Y planteaba que hay dos tipos de estas almas que son propias del humano, y hay una tercera que es la vegetativa, que es la que tienen, creo que todos los seres vivos, creo que llegaba hasta ahí, no sé. Pero las propias del humano eran la racional y la sensitiva o apetitiva, ¿sí? Y al igual que Platón, él plantea que la racional ejerce dominio sobre la apetitiva, porque a una le corresponde mandar y a la otra obedecer por naturaleza, ¿no? Entonces, en política, Aristóteles también presentaba un orden jerárquico social natural, en el cual el macho era superior a la hembra, el amo al esclavo, el adulto al niño. Lo racional era lo mismo en ese sentido, ¿no? En que la mujer tenía razón, no es que no tenía razón, pero el hombre es el único ser con racionalidad plena, en tanto que es superior tanto a la mujer, en la que predomina más lo emocional, que era inferior jerárquicamente, al esclavo, porque no tiene directamente capacidades racionales para Aristóteles un esclavo, y un niño en el cual la razón todavía no está lo suficientemente madura. Así que bueno, la capacidad deliberativa no tiene la fortaleza suficiente para ejercer un control sobre las emociones en la mujer, ¿ok? Después en una tercera etapa, ahí tenemos fans que nos saludan desde la ventana. Ahí los estudiantes de biología y las estudiantes de biología. Bueno, ¿qué hacen que no están escuchando el programa en este momento? Los vamos a reprobar. Ah, muy bien, es verdad, no me di cuenta. Excelente. Tenemos fans. Bueno, por último, esto se puede seguir a lo largo de toda la historia hasta llegar a la actualidad, ¿no? Pero para mencionar otra pequeña teoría es la teoría de los 4 humores, que también esta teoría fue una teoría sobre el cuerpo humano que fue adoptada por filósofos y físicos en la antigüedad, pero que siguió hasta después Galeno y hasta el siglo XVII, e incluso creo que hoy en día todavía hay gente que considera... Es la teoría de la medicina que más tiempo ha durado, porque en realidad el cuerpo cobra la medicina. Claro, tal cual. Es el inicio, bueno, con Galeno se desarrolló muy ampliamente, ¿no? Bueno, y esta es medio de la época más de Hipatia, ¿no? Bueno, en esta teoría, básicamente, lo que se plantea, primero con Hipócrates, y después lo desarrolla más Galeno, es que el cuerpo humano se compone de 4 sustancias básicas, que son los humores, que son la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre, y si uno está equilibrado más o menos en esos humores, no va a tener ninguna enfermedad, no va a tener problemas. Bueno, mucha medicina se desarrolla a partir de esto, pero lo que a nosotras más nos interesa es que además esos humores definen temperamentos en las personas. También los humores están definidos por el calor, el frío, lo húmedo, lo seco. Y bueno, la combinación diferencial de estos humores determina temperamentos, ¿no? Y los temperamentos no sirven solo para definir el carácter de los individuos, sino que también hablan de la naturaleza de las cosas. Y entonces los humores definían la naturaleza de las cosas, que podían ser más femeninas y más masculinas, dependiendo si eran más calientes o más secas o más húmedas o más frías. Y con respecto a los temperamentos, por ejemplo, se dijo que la masculinidad y la feminidad eran principios de los cuales los órganos sexuales eran meros instrumentos, ¿no? Acá el sexo venía después que el temperamento. El sexo no determinaba, no definía cuál iba a ser el destino de la persona, sino que sus humores definían la sexualidad de las personas. ¿Pero qué? ¿Qué pasa con esto? Que las cosas calientes, y había también en los humores una jerarquía, ¿no? Y las cosas calientes y secas eran superiores a las frías y húmedas. Imagínense lo femenino que era, ¿no? En esta escala de valores. Claramente la mujer era fría y húmeda, el hombre era caliente y seco. Mira. Y bueno, en particular, justamente el tema de que lo sexual viene después de los humores, las mujeres eran seres imperfectos a los cuales no les habían madurado sus órganos sexuales porque no tenían el suficiente calor en el cuerpo, como le faltaba un golpe de horno básicamente para desarrollar bien al 100%, a la perfección, sus órganos sexuales, ¿sí? Así que bueno, estas cosmologías dominantes en distintos momentos
hablan de la mujer como un ser no perfecto y no, básicamente como un ser que no tiene autoridad cognitiva, ¿no? Como un ser que no tiene el derecho ni estatus, ni biológico ni natural de generar conocimiento, de acceder al conocimiento y de ser un sujeto público. Hipatia se movía en una época donde estaba esta teoría de los humores y bueno, y también la versión judeocristiana de la creación que estaba ahí llegando a arrasar. Sí. En ese momento, bueno, la ciencia y la filosofía se vuelcan todas al ámbito de la iglesia, que es donde crecen un montón en toda la etapa de la Edad Media. Pero bueno, nada, hasta el día, esto también se puede ver en otras épocas, que tal vez las vamos a mencionar en otro programa, porque si seguimos hablando de esto podemos estar hasta pasado mañana, no es la idea, pero bueno, yo creo que hasta el día de hoy se puede ver, ¿no? Sí, hay preconceptos de los que vos hablás que siguen vigentes hoy en día, así que no está tan alejado. ¿Qué les parece que si después de este bajón vamos a un tema y después seguimos con la entrevista a nuestra invitada de hoy? Así que, Quique, mandás el tema. Gracias. Tema Sacar la Voz, interpretado por Anita Tijoux. Y ya nos metemos de lleno que Mariela va a entrevistar a nuestra invitada Patricia Digilio. Así que bienvenida, Patricia. Muchas Y gracias. vamos con vos, Mariela. Bien, empezamos por presentarte, Patricia. Patricia Digilio es profesora de filosofía y doctora en ciencias sociales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y es docente de la UBA y de la Universidad de Luján. Ella dicta la asignatura ética para la licenciatura en ciencias biológicas, ¿es así? Así es, sí. Bueno, en principio quería agradecer la invitación, me siento muy agradecida por estar acá porque realmente es un momento muy lindo este espacio y bueno, bienvenida, mejor dicho, la posibilidad de tratar temas con perspectiva de género desde la radio de la universidad, ¿no? Gracias. Y además de ser docente, por supuesto desarrollaste toda una carrera de investigación en proyectos que vinculan la ciencia, la tecnología y la sociedad. Sí. Hace tiempo que vengo justamente trabajando en esa relación, ¿no? Entre lo que hoy podríamos llamar la tecnociencia y la sociedad, es decir, cómo impactan sus desarrollos, cuál es el grado de participación de la sociedad en ese desarrollo y cómo también en nombre del desarrollo se pueden cometer los desatinos que se cometen invocando la neutralidad científica. Sí, súper interesante. Sí. Otra cosa digna para todo otro programa, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, vos sabés que siempre le hacemos, la primera pregunta que le hacemos a todas las invitadas es si tuviste alguna referente mujer a la hora de elegir tu carrera. Bueno, yo debo decir, debo hacer una confesión. Mi interés por la filosofía se despierta a unos precoces 12 años, leyendo una enciclopedia donde lo que aparecía era el mito de la caverna, la narración sobre el mito de la caverna en Platón. Y me acuerdo que le dije a mi papá, yo quiero estudiar esto, no sabía qué era, pero me parecía que ahí justamente había algo que iba a interesarme mucho. Y bueno, ahí empecé, entonces mi primera referencia es Platón, debo decir. Un Platón. Trataba mal igualmente. No, pero es un Platón también que pone en boca de Diótima uno de los discursos más extraordinarios sobre el poder del eros, del amor, en relación a la sabiduría y al desarrollo ético-estético del humano, en boca de una mujer, ¿no? Diótima. Diótima es la que hace ese discurso en el banquete. Entonces, también es ese Platón, ¿no? También es ese que está dando un espacio a una filósofa, ¿no? Y esto también es interesante, porque justamente, en realidad es Sócrates, nada menos que Sócrates, que la menciona y dice, a mí Diótima me dijo, y empieza a contar todo lo que había aprendido. Por lo tanto, esa valoración que hace Sócrates de esa figura es interesante, ¿no? Porque, bueno, sabemos que Platón es el que escribe Sócrates.
Sócrates es la figura que Platón invoca. Y que da cuenta justamente de todo este desarrollo del pensamiento que sí, en el que las mujeres hemos tenido un lugar, ni siquiera digo de subalternidad, inexistente. Ni siquiera, claro. Ni siquiera de subalternidad. Y bueno, y después, tal vez la influencia mayor ha sido Simone de Beauvoir y aunque parezca extraño, una poeta extraordinaria como Alejandra Pizarnik. Yo creo que hay un pensamiento filosófico muy profundo en la poética de Pizarnik y bueno, y eso tiene una influencia, ha tenido una influencia muy importante en mi vida para dedicarme a la filosofía. Claro. Que era algo absolutamente desconocido. Mi familia, una familia de trabajadores, por lo tanto, con mucho aprecio por la cultura, pero con poca formación. Y sin embargo, alentaron que me dedicara a la filosofía, y sobre todo en años muy difíciles. Piensen ustedes que terminaba el periodo del último gobierno de Perón, y estaba Isabelita, y bueno, ya venía la dictadura. Entonces en ese momento tan complejo, tan duro y tan peligroso también para dedicarse a la filosofía. Claro, me imagino. Sí, mientras te escuchaba pensaba que, bueno, a mí me gusta mucho la filosofía, no sé mucho, pero siempre pienso que de no haber seguido biología hubiese seguido filosofía. Y cuando recuerdo cosas que he leído, no recuerdo haberme guiado por mujeres filósofas para leer sobre filosofía. No sé si es tan común o no así como no conocemos tantas mujeres científicas desde el área nuestra, de las ciencias naturales, creo que de filosofía, no sé si puedo mencionar una filósofa importante a lo largo de la historia, ¿no? Que debe haber seguramente. Sí, pero... sí. Bueno, siempre, insisto, ha habido un lugar casi invisibilizado, deliberadamente invisibilizado. Incluso una pensadora extraordinaria, a mi juicio, como ha sido Hannah Arendt, renunciaba al título de filósofa, ¿no? O sea, y la verdad, y es interesante también esa renuncia, ¿no? Porque también implica un posicionamiento acerca de, casi como decir, no digo que lo haya dicho Arendt, podríamos interpretar que algo de eso hay en su pensamiento, pero es como decir, si esto es la filosofía, no tengo interés en ser parte de esto. En todo caso, considero una pensadora, alguien que intenta comprender, pensar y fundamentalmente actuar en el tiempo que le toca vivir. Que no ha sido siempre el compromiso de la filosofía. Claro. Sin embargo, la filósofa que ustedes traen hoy, o la científica que traen hoy a cuenta, porque sobre todo en ese momento de la historia la filosofía estaba todo unido. Su castigo en todo caso le llega por su posicionamiento político, más que por el hecho de estar dentro del canon de la reproducción del conocimiento de la ciencia o de la astronomía. O sea, es una pagana. Lo que hay que justamente, a lo que justamente hay que oponerse es al paganismo, ¿no? En ese caso. Si se hubiese quedado disciplinadamente atendiendo a sus disciplinas, a lo mejor otro hubiese sido su destino. Lo que pasa es que, bueno, tiene un posicionamiento político cuando esa lucha entre el politeísmo y el monoteísmo tenía una resonancia política fundamental porque el poder se traducía en el poder temporal de la iglesia, ¿no? Entonces, ese es un caso. Porque a veces lo que en realidad habría justamente que pensar es qué significa tener éxito o ser reconocido en el pensamiento o en la ciencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si eso quiere decir que nos han disciplinado muy bien, de manera que para ser exitoso justamente hay que adecuarse a un modelo de ciencia, y yo diría de pensamiento, que es sustantivamente patriarcal y capitalista, bueno, la verdad que ese éxito a lo mejor podemos decir que no lo queremos, porque queremos hacer otra cosa.
Exacto. Sí, es súper interesante, ¿no? Porque tiene relación con esto que contaban a Julia al principio de los premios y de lo que cuesta en la carrera científica como está ahora instalada en la Argentina, esto de ser becario, después investigador y los distintos escalafones de investigador. Por un lado es un hecho que llegan menos mujeres a categorías más altas, pero también está bueno lo que vos decís de interpelar el mismo sistema, ¿no? De si tiene que ser así o no. Y en las áreas tuyas o de ciencias sociales en general, ¿te parece que también pasa lo mismo, de que hay menos mujeres científicas que llegan en la jerarquía de la carrera de investigadoras a los escalafones más altos? Sí, el sistema está hecho justamente para que eso acontezca. O sea, por ejemplo, el nivel de productividad en términos fordistas, ¿no? De papers y demás, es algo, no sé, que atenta contra las posibilidades que a veces tenemos las mujeres, que también optamos por la maternidad, por cierta manera de vincularnos con nuestros afectos y demás, que implican otros compromisos que yo reivindico y considero que no deberían nunca ser un obstáculo, sino que son parte justamente de nuestra formación y de lo que nos enriquece como personas para ser científicos. O sea, somos científicos, somos investigadores y somos personas, y las personas se nutren de todas las dimensiones de la vida, no solamente la cantidad de papers que escriben. Ahora, si el obstáculo, viste, hay que poder ver, ¿no? Que si el obstáculo es no concentrarse en esa productividad enloquecedora que nos tiene como un hámster dando vuelta en una rueda, y a lo mejor tenemos que pensarlo y casi sería interesante hacer una renuncia consciente a eso, ¿no? Una renuncia en términos que sea una lucha por iluminar estos aspectos oscuros, patriarcales, capitalistas de la producción de conocimiento contemporáneo. Bueno, la herramienta género, ¿no? Es una categoría muy interesante para poder ver justamente las formas de opresión, de subordinación naturalizadas, claro, que justamente eran lo que señalaba la compañera que hizo esa tan buena referencia sobre los distintos paradigmas para pensar lo femenino. Me parece que no solamente es una herramienta que nos permite de construir eso que ha sido naturalizado y por lo tanto aceptado, sino que también es una herramienta que debería permitirnos generar pensamientos y conductas emancipadoras. Entonces, la primera cuestión, que es con esa categoría nos permita iluminar estos aspectos de la producción científica contemporánea que son alienantes. Patricia, en el sentido de lo que vos estás hablando, viniendo algo un poco más terrenal, en esta discusión que hay sobre el factor de impacto, el índice H, de las revistas, que un montón de investigadores en el mundo y demás están diciendo que esto no sirve, que no está bien, que no se puede medir la calidad científica de esta manera, pero sin embargo seguimos manteniendo ese paradigma de lo que es ser un buen científico o ser un científico exitoso. Entonces, si esto se ve, si esto sale, este tipo de cosas hasta han salido en revistas como Nature o Science, y sin embargo se sigue sosteniendo. Bueno, ¿cómo luchamos contra eso? ¿Cómo luchamos contra, lo digo pensándolo, ¿no? ¿Cómo nos corremos de esta competencia, de esta carrera? ¿Cómo hacemos? Si hay una respuesta para eso. Bueno, hay algo que tiene que ver acá, hay un elemento que no podemos dejar de lado, una dimensión que no podemos dejar de lado, que es justamente cómo pensamos la ciencia como relación social y como sistema de poder.
Ese sistema de poder está justamente y opera dentro de la propia comunidad científica. Bien lo decían antes, o sea, es un sistema que está organizado según jerarquía, es un sistema desigual y jerárquico. Por lo tanto, incluso si lo politizamos desde una ciencia, es decir, si lo politizamos desde una concepción de la ciencia que no tiene en cuenta esas dimensiones, también estamos en problemas. Entonces, lo que hay que hacer es me parece que hay que llevar adelante un trabajo de disputa por los sentidos y que se traduce también en una lucha política en relación a cómo se organizan y se distribuyen las relaciones de poder dentro del campo científico también. Por supuesto que esas mediciones no tienen sentido, y mucho menos para nosotros que ocupamos un espacio periférico dentro de la distribución mundial. Por lo tanto, de entrada nos convocan a una carrera en la cual ya sabemos que vamos a perder, no vamos, nuestra revista nunca. Y lamento si decepciono, pero nuestras revistas nunca van a llegar a esos niveles y demás, porque justamente cuando nosotros cumplimos con los criterios que se establecen para llegar, se establecen otros criterios que otra vez tenemos que ver cómo hacemos para llegar. Entonces, ese es el juego de poder real. Si no asumimos, digamos, una perspectiva de género, política y regional para pensar la ciencia y la tecnología, sobre todo regional, y con una perspectiva crítica de género, no veo posibilidades de no seguir estando en una situación de subalternidad con respecto al sistema mundial de ciencia y tecnología. O sea, la ciencia tiene, como podríamos decir, hay dos pecados capitales. Una es dos pecados capitales que son dos estrategias de dominación. Una es declararse neutral. Claro. Claro. La más fácil. La más fácil. Una es Sí. declararse neutral. Y la otra, el habernos hecho creer que la ciencia es un reflejo de la naturaleza, que hay un gran interrogante sobre qué es la naturaleza, y de la naturaleza humana. O sea, esas dos grandes falsificaciones de la ciencia construyen su sistema de dominación, y es justamente lo que hay que romper. Cuando se referían justamente a cómo se pensaba toda la medicina de los humores y demás, es interesante pensar además, reconocer además cómo era pensado el cuerpo femenino, ¿no? Y al clítoris como un pene invertido. Sí. Es decir, esa idea del pene invertido, bueno, da cuenta de esa concepción sobre la naturaleza femenina y de todo lo que se le atribuye a esa naturaleza femenina, ¿no? Desde su incapacidad para la vida política hasta su falta su racionalidad, digamos, disminuida, ¿no? Es un tema interesante para pensar. Sí, solo ser un envase para... Sí, sí ha sido solo concebida como un envase, porque esto quizás daría lugar para otras charlas, ¿no? Porque justamente la cuestión de la reproducción y la condición biológica para la reproducción de la mujer también, digamos, puede ser una manera también de concentrar poder y de interpelar las relaciones sociales y demás. No sé si solo así concebida como un envase. Lo que es cierto es que las relaciones, la manera en que se constituyen las relaciones de poder en el ámbito de la ciencia es patriarcal. Claro. Este es el punto. Y no importa si son hombres o mujeres. No. Es lo de menos. No, porque hay mujeres que hacen un extraordinario ejercicio del poder patriarcal. Claro. Totalmente. Están consustanciadas con esas formas y esas relaciones de poder. Entonces, me parece que eso es justamente lo que nos debería conmover y, bueno, llevar adelante una interpelación, una disputa por los sentidos del conocimiento. Porque es un conocimiento, digamos, que se constituye sobre la base de un discurso único, siempre va a dejar mucho afuera, no algo, mucho afuera.
las mujeres, los pobres, los incultos, los que hablan otro idioma, es decir, va dejando afuera. El problema es justamente cómo revertimos ese monismo que atraviesa la producción del pensamiento, ¿no? Que lo lleva justamente a hacer un tipo de pensamiento que hace de la diferencia desigualdad. Esa es la clave, me parece. Sí, súper interesante. La verdad que nos deja un poco con un pesimismo Ay, sí. profundo, pero también queremos rescatar, y lo hablábamos la otra vez, ¿no? De que más allá de que estamos inmersos en este sistema y hasta que no logre cambiar y dar un vuelco, bueno, en el mientras tanto vamos viendo pasitos tal vez optimistas, porque si uno piensa, lo charlábamos el otro día con las chicas, en la evolución, por ejemplo, del CONICET, de todos los derechos que se han ido sumando para las mujeres, de licencias, de un montón de cosas que antes no se tenían. En ese sentido podemos ver pequeños rayos de luz de mejoras, ¿no? Y también, y muchas otras formas de pensar la realidad, ¿no? Que van surgiendo y que cada vez se hacen más fuertes y, no sé, distintas epistemologías que van todo el tiempo levantando la información y generando nuevas formas de interpretar y de generar conocimiento. Yo creo que justamente no se trata de ponerle un poco más o menos de optimismo. Se trata de ver en qué consiste la estructura que hay que desmantelar. Entonces, ¿yo soy optimista? No soy optimista. No tengo un optimismo con respecto, ni siquiera a la idea de que hay un desarrollo lineal, evolutivo, progresivo, no. Soy parte de una sociedad, de un país que ha visto, no sé, en los últimos 5 años retroceder de manera escandalosa todos los derechos, muchos derechos conquistados, como mujeres, como trabajadores, como niños, es decir, entonces, no, lo que sí creo que justamente hay que seguir desmantelando las estructuras dominantes y generando estructuras que desmantelen esas y y a la vez se puedan crear otras sólidas también para sostener nuestros derechos. Porque, bueno, tenemos un derecho, lo tenemos 2 años, a los 2 años nos quitan ese derecho y quedamos, digamos, boquiabiertas, afectados, pero boquiabiertas, bueno, estamos en problema. Quiere decir que ese derecho no se ha construido con una estructura firme. Entonces lo que hay que construir es con firmeza, sin desconocer las condiciones en las que damos nuestras batallas, ¿no? Efectivamente, el sistema de ciencia y técnica es un sistema que se ha consolidado fuertemente con principios capitalistas y patriarcales. Esto es la historia de la ciencia, no lo vamos a negar. Ahora, ¿es así? No, justamente. La política justamente consiste, y la lucha por los sentidos consiste en afirmar todo el tiempo que de lo que es no se deriva lo que debe ser. Y que lo que es, claro, no contempla la totalidad de las posibilidades de lo que puede ser. Y de eso las mujeres sabemos mucho. Porque cuando una mujer hizo la pregunta, ¿no? Lo digo simbólicamente, ¿por qué no podemos votar, por ejemplo? Bueno, y hace esa pregunta frente a la Revolución Francesa, que hablaba de la libertad y la igualdad de todos, de la universalidad. Bueno, esa mujer está interpelando al sistema. Y me parece que eso es importante, ¿no? Las mujeres sabemos mucho de esa lucha, y si me permiten, en nuestra historia, bueno, tenemos el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo. Si las madres se hubiesen sentido derrotadas frente a lo que era ese dispositivo, esa máquina extraordinaria de muerte que ha sido la dictadura militar, nunca hubiesen emprendido la lucha que emprendieron. Así que las mujeres sabemos de lucha y sabemos dar vida a nuestras ideas
y a nuestras convicciones. Y eso me parece que es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Miren, todo, no sé si son científicas las madres, pero que creo que han sido las grandes maestras de nuestra humanidad como sociedad, ¿no? Me parece. Eso también lo podemos pensar. Y en ese sentido, bueno, Hannah Arendt, que es una filósofa extraordinaria y da toda una pelea contra las filosofías basadas fundamentalmente en la condición de finitud de lo humano, decía algo que era los hombres, los humanos, aunque hemos de morir, no hemos venido para eso al mundo, sino para comenzar. Entonces, cada tiempo es un nuevo comienzo. Y nosotros creo que estamos, ¿no?, pensando en esos nuevos comienzos. Me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, terminamos arriba. Claro, Terminamos sí, arriba. estamos levantando. Vamos. Cortemos acá. Bueno, eso es todo por hoy. No, por ahí, de lo que teníamos pensado preguntarte, por ahí yendo, nos encantaría seguir escuchando, Ay, sí. invitarte, Por favor, muchas pero gracias. por ahí pensando en tu vida más personal e individual, si habías tenido alguna experiencia o recordás alguna experiencia de alguna dificultad a la hora de, bueno, de ejercer tu carrera y de ejercer tu historia como investigadora en ciencias sociales Y filosofía. y filosofía. Sí, como vieron, ustedes saben que esa extraordinaria metáfora que ha generado el feminismo, como el techo es de cristal, Sí. uno nunca lo ve, y no sé si me pasó de verdad. O sea, sí, porque justamente me hago cargo que ese techo de cristal, entonces quizás probablemente haciendo un trabajo más fino de revisión, me diga, fue de esta manera, o fue así, o de tal forma. Yo creo que hice una buena carrera para mí. Y la hice en dos sentidos, porque yo también elegí la maternidad, y elegí el tiempo de dedicarme a esa maternidad y a mis hijos, a la militancia política. Es decir, también elegí, no subordiné tampoco mi vida, y bueno, también hice la carrera en otro momento, ¿no? Donde estaba tan sometida a este automatismo de la producción. Pero si tengo un minuto, cuento una muy breve anécdota de cuando era estudiante. Yo estaba terminando la carrera y estaba embarazada, y eran ya el último tiempo de la dictadura, y tenía un profesor siniestro que después, bueno, por supuesto, después que llegó la democracia no pisó más la facultad, y daba clase en el cuarto piso. Y yo no podía subir por mi embarazo, ya estaba muy... Entonces el profesor me hacía ir y quedarme en la planta baja sentada todo el tiempo que duraba la clase. Sí. Pero además, en el momento en que tuve la oportunidad de estar en alguna clase con él y demás, tenía una manera, él decía que las mujeres estábamos imposibilitadas del ejercicio de la filosofía. Miren qué lindo lo que decía. Porque Claro. decía, yo no era Platón, no era Aristóteles, daba filosofía contemporánea y daba Heidegger. Entonces, dice, porque una mujer, hay un espejo, ¿no? Entonces, un hombre se para frente al espejo y ¿qué ve? Al hombre. Y una mujer se para frente al espejo y ¿qué ve? Sus aretes. Porque a veces hablaba con acento español, no sé si era español, pero hablaba, eso le daría un tacho, no sé. Ve sus aretes. Entonces, bueno, por supuesto, mi hija nació, yo tuve que pedir licencia porque iba a parir, y justo tomaba el parcial. Me dijo, bueno, usted verá si después puede dar el parcial. A los 15 días yo di ese parcial y me saqué un 10. Tomá. Y él vino y me dijo, bueno, decía yo, Te copiaste. voy a volver a pensar su lugar acá, me dijo, una cosa así, una cosa de esa forma, ¿no? Siniestro, cruel, porque también esas son formas fuertes de ejercicio del poder, sobre todo en momentos donde ese ejercicio estaba legitimado, porque eso también hay que decirlo. Pero bueno, sí, había eso estaba, y saltaba ya a las clases el prejuicio de la dificultad para una mujer
que se pone aros dedicarse a la filosofía. Y bueno, y la verdad que a mí los aros me encantan. Claro. Y me encanta. Sí. Me gusta, veo en el espejo los aros y también veo a una mujer. Claro. Digamos. Y si quieren, ni siquiera veo a una mujer, veo a una persona. Porque esa es otra cosa, que si seguimos adelante y leyendo con claridad a Judith Butler, me parece importante lo que ella nos dice. El género es una herramienta para deconstruir las estructuras vigentes, pero también, dice, es una categoría que debe desaparecer, tendrá que desaparecer, porque justamente sigue siendo una categoría taxonómica, clasificatoria. Entonces, tendrá que desaparecer para reconocernos como personas, que es lo que somos. Bueno. Le agradecemos mucho No, la ustedes, presencia y muchas todo gracias. lo que nos has traído. Sí. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Sí, ya estamos llegando al fin, la verdad que un placer y qué suerte que tienen los estudiantes de biología de poder tener una profesora de filosofía, porque uno tiene el concepto cuando elige una carrera un poco más dura, que la filosofía es aburrida, es abstracta, no sé, no sirve para nada, o con que se come. Bueno, yo he sido testigo de eso. Te comenté antes que creo que fue la primer camada de cuando se puso... Una camada que recuerdo con mucho cariño y les mando muchos besos. 2005 me parece Sí, que es sí, cuando sí. cambió el plan de estudio y se Sí. agregó, no estaba esta asignatura en nuestra carrera, y yo doy fe de que eran muy interesantes, y creo que muchos íbamos con prejuicio y después nos despojamos de ellos, muchos de nosotros. Así que ha sido un placer, Muchas compañeras. Gracias. Y bueno, será hasta el mes que viene, todavía no tenemos Sí, sí. fecha, pero se van a enterar. No dijimos nuestros canales de comunicación, que es Conciencia de Mujer, el Instagram, Radio Radio Conciencia Radio de Mujer. Conciencia de Mujer, perdón, el Instagram, y nuestro mail, radioconciencia@gmail.com. muy difícil. Así que nos vemos la próxima. Dale, Hasta nos Dale. vemos. Hasta luego. Chao.